Bien, jóvenes, ¿se ve la presentación? Sí, doctor. Ya, listo, muy bien. Lo último que vimos la clase pasada y hasta donde debían haber revisado la información para la lección escrita se refería a, en este caso, pruebas de significancia. El día de hoy vamos a ver lo que se refiere a variables bidimensionales, ¿no? Entonces, ¿qué son las variables estadísticas bidimensionales? Estas variables estadísticas bidimensionales son aquellas variables que uno tiene la necesidad de estudiar cuando existen dos categorías, dos características o dos variables que se encuentran íntimamente asociadas en el desarrollo de un evento, en este caso de salud. Ahora, tanto como estar íntimamente relacionadas, no, pero de todos modos tienen un cierto grado de relación como para poder medirlas, ¿no? Por ejemplo, voy a darle algunos ejemplos. Una variable estadística bidimensional la constituye, por ejemplo, el peso y la talla. ¿Para qué me sirve el peso y la talla en un niño? Pregunta abierta. ¿Cuál es el objeto de medir peso y talla en un niño? En un niño pequeño, en un niño menor de un año. La desnutrición, doctor. Definir el estado nutricional, por supuesto. Durante la infancia yo mido peso y talla para definir estado nutricional y para establecer parámetros sobre el crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque obviamente en pediatría ustedes van a aprender, por ejemplo, que los niños crecen de acuerdo a determinada escala. Al mismo tiempo que están aumentando en talla, proporcionalmente aumentan en peso. Es más, uno prácticamente puede calcular la edad de un niño solamente con observar su talla o su estatura. Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño de 8 años y lo veo que es muy pequeño, entonces estoy suponiendo o infiriendo que el niño probablemente tenga algún tipo de retraso o algún tipo de trastorno en relación a su crecimiento. Otra situación puntual, puedo tener un niño de 8 años pero que tiene una estatura de un niño de 13. Puede ser problemas de la glándula pituitaria, ¿no? De la glándula hipofisiaria, que es la que define el crecimiento. Y obviamente el peso y la talla están íntimamente relacionados. Eso en los niños pequeños. Ahora, en un adulto joven, ¿para qué me sirve el peso y la talla? ¿Qué defino ahí? Para el índice de masa corporal, doctor. Perfecto. Ya no estoy, bueno, estoy tratando al mismo tiempo el estado nutricional, pero aquí estoy verificando la ocurrencia de dos variables en un mismo individuo o la ocurrencia de dos variables para un mismo fenómeno. Porque en este caso estoy definiendo ya no tanto el estado nutricional, sino actualmente estoy definiendo un estado de normalidad versus estados mórbidos. Por ejemplo, sobrepeso y las obesidades, obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3, se definen como estados mórbidos, significa patologías, las que a su vez se asocian o pueden ser incluso factor de riesgo para la aparición de otras enfermedades, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. A esto me referiría yo cuando estoy hablando de dos características asociadas de manera íntima. Ahora, puede ser que yo trate de asociar dos Doctor, características. Dígame. ¿puede grabar, por favor? Ay, gracias. Muy bien. Siempre se me olvida. Siempre, siempre. Ya les he dicho que por favor me avisen si no estoy grabando. Yo me emociono y no grabo. A ver, esperen un ratito. Ya vamos a grabar. Listo, listo, listo. No está listo todavía. Y grabando. Perfecto. Entonces, repitamos, ¿no? Un poquito. Las variables estadísticas bidimensionales son variables que determinan o surgen cuando se estudian dos variables que están sumamente relacionadas. Y estas dos variables forman parte de un fenómeno. Ya lo habíamos indicado, por ejemplo, en los niños pequeños, el estado nutricional, en los jóvenes y adolescentes la misma situación, y en los adultos jóvenes o adultos mayores, estamos hablando de la definición no tanto del estado nutricional, sino de un probable estado mórbido asociado al sobrepeso y a la obesidad, que a su vez es un factor que puede incidir en la aparición de otras patologías de carácter de tipo metabólico, ¿no? Ya. Ahora, no necesariamente tienen que estar asociados. Puedo tener factores que pudieran no tener mucha relación, pero que a la larga también se encuentran relacionados. Por ejemplo,
yo voy a medir el nivel de colesterol y o triglicéridos versus la presión arterial sistólica. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo uno con otro? Bueno, primero, los primeros son variables establecidas a partir del metabolismo, ¿no? Es grasa, básicamente, que se encuentra en medio del aparato circulatorio. Y al mismo tiempo estoy midiendo la presión arterial. A pesar de que son dos elementos diferentes, sin embargo, se interrelacionan. Se entiende que si una persona tiene altos niveles de colesterol y o triglicéridos, probablemente tenga un grado X de obstrucción en las arterias. Por lo tanto, al estrecharse la luz de las arterias, el corazón va a necesitar ejercer mayor fuerza para hacer que circule la sangre. Y por lo tanto, va a aumentar, como cualquier bomba, la presión. Entonces, estaríamos hablando de un fenómeno relacionado que es aumento de la presión arterial en relación a estos dos componentes que se encuentran presentes en la sangre. ¿Sí? Esa es otra forma de relacionar. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, una variable estadística bidimensional común, como es la talla, en este caso medida en centímetros, y el peso medido en kilogramos. Y pues yo estoy trabajando con un grupo de 10 personas, ¿no? Donde voy a obtener los siguientes valores. Ahora, ¿qué es lo ideal aquí? Primero que todo, nosotros vemos dos filas, pero estas dos filas a su vez representan un solo paciente cada uno de estos pares. Me explico mejor. No es que yo voy a colocar los pares ordenados de menor a mayor ni de menor a mayor. Aquí obviamente este es un ejemplo de carácter didáctico. Efectivamente está ordenado de menor a mayor, aunque no necesariamente, fíjense bien, los valores van a coincidir. Aquí tengo dos personas que miden lo mismo exactamente, pero sus pesos son diferentes. Una situación similar tengo aquí, 1,80, pero los pesos son diferentes. Entonces, si es el caso, por lo menos ordeno solamente una de las variables. Y la otra variable es acompañante. Es decir, que la persona que midió 1,60 efectivamente pesa 55 kilos. Que la persona que midió 1,65 pesa efectivamente 58 kilos. ¿Qué trato de decir con esto? Que no porque estén en un orden específico, estos valores de abajo van a cambiar. No, no estamos trabajando con series ordenadas de datos, sino que apenas una de las variables, si deseo, las puedo ordenar, porque ya vamos a ver que automáticamente luego se ordenan en el plano donde van a ser graficadas, y la otra es una variable acompañante. Entonces, tomo el peso y la talla de 10 personas y obtengo los valores que se ven a continuación, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora, la diferencia en todo caso es que yo voy a asignarle valores de carácter aleatorio a cada una de esas filas de datos. Voy, por ejemplo, a llamarle a la talla, en este caso, X, la variable X, que va a ser una variable de carácter horizontal, ¿no? Y voy a tener, pues obviamente, las tallas tal como los vimos en el ejemplo anterior. No ha habido ninguna variación. Y voy a hablar del peso, y al peso le voy a definir como la variable de carácter Y. Esa variable de carácter Y va a ser una variable que va a medirse de arriba hacia abajo, en una escala superior e inferior. Mientras que la talla la vamos a medir de, si es el caso, de izquierda a derecha, de manera ascendente también, ¿no? Entonces, al unir estas dos variables, la talla, que sería primero o sería considerada X, y el peso, que sería considerado Y, yo voy a obtener una variable bidimensional denominada X y Y. ¿Por qué se llama bidimensional? ¿Por qué? Porque estoy utilizando dos de básicamente las tres dimensiones existentes en este universo físico, el que habitamos. ¿Cuáles son las tres dimensiones de este universo? Parece que estoy hablando de ciencia ficción, como que esto fuera un universo paralelo. No, pero este es el universo nuestro. ¿Cuáles son las dimensiones? La altura, el ancho y la profundidad. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy midiendo aquí? Altura y ancho. La profundidad no. Aún no todavía. En las variables unidimensionales, cuando yo reviso
valores de normatización o la curva de presentación normal de datos, la campana de Gauss, que ya la pasamos. En cambio, ahí solamente yo veo un plano, es decir, veo todos los datos graficados en un plano horizontal, de frente. En cambio aquí, los planos ya no van a ser uno solo, sino que voy a tener dos dimensiones, es decir, una dimensión que es el alto y una dimensión que es el ancho. Y pues me queda reservada para la trigonometría el cálculo de profundidad, que ese es otro cuento, ¿no? La trigonometría forma parte de la matemática y aquí nos entrecruzamos la trigonometría y la bioestadística, pero no vamos a complicarnos con profundidad. Nos remitimos a definir estas dos dimensiones, ¿no? En un plano específico. Entonces, voy a tener una variable bidimensional, altura por ancho, digámoslo así, y esto va a tomar 10 valores. Cada uno de los pacientes va a tener 2 valores y van a ser datos pares, ¿no? Significa que el primer paciente va a medir 1,60 y va a estar aparejado todo el tiempo con 55 kilos y de la misma manera, ¿no? Entonces aquí tengo, como ya les he indicado, la variable X, que es la talla, la variable Y, que es el peso. Cada uno de estos valores va a tomar un número o una ubicación a partir de si es X o Y. Este va a ser el valor X1, X2, X3, X4, etcétera, etcétera. Y en el peso, este va a ser el valor Y1, Y2, Y3, Y4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a comprender o voy a establecer parejas de valores. Entonces, cuando yo estudio variables estadísticas bidimensionales, puede darse el caso que algunos números de parejas o algunos valores a su vez demuestren o definan otros valores. No sé si me voy a hacer entender. Por ejemplo, yo voy a definir aquí el valor de talla y el valor de peso. Y cada talla y cada peso tiene un solo valor. Pero puede ser otra variable que no necesariamente sea talla y peso. Por ejemplo, número de hijos. Y número de hijos depende del número de hijos que se registren, ¿no? O, mejor aún, yo voy a registrar número de hijas y número de hijos para diferenciar sexo. Cuando yo quiero hacer un estudio de familias, por ejemplo, y quiero conocer un determinado número de familias, cuántos hijos e hijas están registrados. Pero resulta que cuando yo hablo de la variable hijos e hijas, esa sola variable me puede dar más valores. Puede haber 1, 2, 3 valores en varones o 1, 2, 3, 4, 5 valores en mujeres. Entonces, lo que yo en un momento consideré una variable estadística bidimensional me va a dar datos tipo pareja o datos aparejados, pero con una serie más grande de valores. Y algunos de estos datos incluso aparecerán o parecerán estar repetidos. Entonces, yo voy a necesitar una tabla de doble entrada, o también conocida por otros autores como tabla de entrada múltiple de datos. ¿Por qué? Porque a pesar de que son dos variables, número de hijas y número de hijos, pueden tener una multiplicidad de datos que están ingresando, ¿no? Entonces, vamos a ver, en este caso, en la primera fila yo voy a colocar los valores de una de las características. Por ejemplo, número de hijas. Y en la fila, o en la primera columna, perdón, voy a ubicar el número de hijos, ¿sí? Es el asunto. Algo así. Entonces, si ustedes se percatan, estoy utilizando una tabla de doble entrada o de entrada múltiple. Las variables en este caso son número de hijas, en este caso el eje de las y número de hijos, el eje de las X, ¿no? Y aquí tengo pues el número de hijas y resulta que las hijas o el número de hijas registradas van desde 0, porque hay personas que no tienen hijos, 1, 2, 3 y hasta 3 hijas, perdón. Y luego voy a tener el número de hijos, sino que resulta que aquí, dentro de todos los datos, también registro de 0 hasta 4 hijos, varones. ¿Cuántas valores finales de esta variable hay aquí? ¿Y cuántos valores finales de registro final hay en esta variable? ¿Cuántos valores registro como número de hijas?
4. 4. Y en cambio, como número de hijos, estoy registrando 5, ¿sí? Entonces, resulta que esta tabla, aunque pudiera parecer complicada, realmente es bastante fácil de leer. Si yo ubico o intersecto los valores, resultará de 100 familias, que estas son, si los sumo, encuentro el valor numérico de 100. Resulta, por ejemplo, que yo me ubico en cualquiera de estos puntos y voy a leer algo así. ¿Qué significa este 12 que tengo aquí? ¿Cómo se lee? Es bastante intuitiva la tabla. ¿12 qué? Que 12 familias han tenido una hija y un hijo. Perfecto. Si yo me ubico en otra parte, por ejemplo en el 3, ¿qué leo? 3 familias tienen 2 hijos y 2 hijas. Y si me quedo en el mismo renglón y leo aquí, el 1, este 1 que estoy señalando aquí. Solo una familia tiene 2 hijas y 4 hijos. Perfecto. E incluso puedo definir el dato de ausencia, por ejemplo aquí. Ninguna familia tiene 3 hijos ni 3 hijas. Excelente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, he medido o he mensurado dos datos o variables bidimensionales que a su vez tienen un número múltiple de posibilidades para ser registrado el dato. Ahora, esto solamente queda como ejemplo porque realmente nos vamos nosotros a concentrar en las variables bidimensionales, es decir, variables que están aparejadas, que son valores dobles, ¿no? Es lo que vamos a revisar. Bueno, esto es un resumen, ¿no? La lectura de la tabla es sencilla. Por ejemplo, habrían 7 familias que tienen un hijo y 2 hijas, igual que ninguna familia, como le leímos hace un rato, tiene, ninguna familia tiene 3 hijos o 3 hijas, ¿sí? Listo. Entonces, todos estos datos que hemos visto, tanto de los de entrada múltiple e inclusive los datos donde solamente registro 2 valores como una variable bidimensional, se grafican en un gráfico, digámoslo de alguna manera especial, porque es un gráfico que se denomina de manera diferente. El gráfico se denomina gráfico XY, porque obviamente utilizo el eje de las X y el eje de las Y. A ese mismo gráfico otros autores le llaman diagrama de dispersión, porque mire qué tan lejanos están los puntos que se van a dar en relación a los datos que estoy registrando. Y otros autores le llaman nube de puntos. ¿Por qué? Porque si yo reviso una gran cantidad de datos, 300 datos en una línea y 300 datos en otra línea, ¿no? La unión de esos 300 datos me van a dar coordenadas que se van a apelotonar en un espacio pequeño y van a formar una nube. Y como cada dato o cada valor es un punto, el gráfico se va a llamar comúnmente nube de puntos. Entonces vamos a ir viendo las nubes de puntos. Antes de esto, pues definir que los datos bivariados pueden tener diferentes orígenes. Por ejemplo, en una población pueden existir, o dentro de una población, yo puedo medir una variable para un solo individuo, ¿no? O una variable que sea fija en un individuo. Pero en una población también pueden haber 2 variables que se registren en un solo individuo. O una variable que a su vez la compartan 2 individuos. Sea cual sea el caso, los datos bivariados van a conformar para este estudio pares de valores, el valor A y el valor B. Para no confundirnos, vamos a hablar del valor X y del valor Y, porque A y B más o menos me está sonando como cuando vimos las clases anteriores, intervalo de clases, ¿no? Tabla de frecuencia con intervalos de clase. Mejor dejémoslos en X y Y, ¿no? Y a su vez, estos datos bivariados que generan pares de valores es lo que se conoce como distribución bidimensional, ¿ya? Entonces, dentro de los datos bivariados, yo voy a tener estos puntos. Ahora, imaginémonos, yo tengo la tabla de datos con pares ordenados, tal como lo vimos hace un rato en los datos que presentamos aquí, ¿no? La talla llamada X
y el peso llamado Y. Y los tenemos acá. Digamos, la talla, X, y el peso, Y. Entonces, el peso, en este caso, se estaría graficando en este renglón, en lo alto, ¿sí? Un eje vertical. Mientras que el peso estaría graficándose en un eje horizontal. Y obviamente cada uno de los datos, talla y peso, va a tener un valor correspondiente. El primer valor se va a llamar X1, X2, X3, X4, X5. Y cada uno de estos valores va a estar acompañado con el correspondiente par, que es el Y. X1 va a estar pareado con Y1, X2 con Y2, etcétera, etcétera. ¿Qué indica esto? Que no necesariamente todos los valores tienen un orden por el tamaño o por la magnitud que midan, porque como ya vimos, no necesariamente todos los valores van a corresponder exacta o matemáticamente. Aquí tengo 1,80 y mide 70, pesa 74 kilos. Acá tengo 1,80 y si soy coherente, esto debería medir 74 y no tiene sentido porque no son iguales las personas. Situación similar a las personas que tienen una talla de 1,75 y tienen dos diferentes valores de peso, ¿ya? Entonces, en base a esas variaciones, cuando yo grafico los datos, encuentro este tipo de resultados. Por ejemplo, yo estoy colocando los valores de manera ordenada y voy a graficar el primer punto. X1, Y1. Busco dentro del plano cartesiano que tengo formado aquí y voy a tener X1 y Y1 y coloco un punto en la intersección de estos valores. Esto que tengo aquí es el eje de las Y o es el eje de las abscisas. Y el eje de las X es el eje de las ordenadas. Ahora, esto que estoy diciéndoles es trigonometría. ¿Qué sucede cuando se intersecta el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas? ¿Cómo se llama este puntito donde tengo colocado el cursor? Punto de origen. Perfecto. ¿Y qué valor matemático tiene el punto de origen? 0. Bien. ¿Y el 0 qué tipo de número es? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué número es el 0? ¿Qué pasó? Se frenaron, iban bien, ¿ah? ¿Qué Asumo que tipo es de positivo. número es? ¿Cómo? Asumo que es positivo porque Asumes mal. Ahí ya te puedo estar dejando de años por andar asumiendo. Hay que demandar a tu profesor en la escuela. Perfecto. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Cómo escuché? Por ahí escuché la respuesta. Neutro, ni positivo ni negativo. No es ni positivo ni negativo, por lo tanto es el origen. Entonces, si yo extiendo este eje de aquí hacia abajo, este eje que es positivo, en este caso vale Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, el valor que tenga positivo, hacia abajo, a partir del 0, esta Y va a valer negativo, -1, -2, -3, -4. Esta X que tengo revisada aquí desde el origen en adelante mide X1, X2, X3, X4, X5. Hacia la izquierda el valor va a negativizarse. -1, -2, -3, -4, -5. Ahí estoy hablando de qué? Del plano cartesiano, que es básicamente una cruz trazada en un plano, sino que tengo el plano vertical que refiere a la altura, que es una de las dimensiones, y tengo el plano horizontal que se refiere al ancho. Son las dos dimensiones, altura, ancho, y lo que me faltaría es la profundidad, pero les repito, eso es trigonometría y eso es otro cuento, y en ese cuento no nos vamos a meter. Entonces, por ejemplo, el dato número 2 va a estar conformado por el dato X2 y Y2, pero resulta que el dato Y2 está por acá arriba porque Y2 mide más. Tengo el dato de X3 con Y3 y lo vamos a ver aquí. El dato de X4 con Y4 está aquí. Y el dato de X5 con Y5 está aquí. Hay una correspondencia en este tipo de ordenamiento con este,
porque la unión de los puntos donde se intersectan estas rectas, porque aquí yo lanzo una recta hacia arriba y aquí lanzo una recta lateralmente. Este punto de intersección, ¿cómo se llama? X1, Y1. De acuerdo, pero ¿cómo se llama? Este es X1 y Y1. ¿Y cómo se llaman cada uno de Intervalo. los puntos? Coordenadas. No. ¿Cómo? Coordenadas. Perfecto, yo no sé en qué escuela estuvo usted, pero me parece magnífico, ¿no? Coordenadas. ¿Por qué se llaman coordenadas? Porque es la unión de dos referencias en un espacio. Entonces, esta es una coordenada, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. ¿Qué significa esto? Que los datos numéricos que yo tengo aquí se van a transformar en una coordenada que yo puedo graficar en un plano cartesiano, por lo menos en uno de los cuadrantes. Y ahí yo hago el análisis de dónde se están colocando los datos en relación al plano cartesiano. Bien, ¿qué me falta en el plano cartesiano? Pues nada, mucho. A partir del origen hay una línea teórica, ¿no? Es una línea más de carácter teórico que atraviesa todo el plano, en este caso todo el cuadrante, en sentido longitudinal, ¿sí? Es decir, a lo largo del cuadrante de manera perpendicular. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de origen traza una línea que a su vez divide a este cuadrante en dos espacios de ángulo recto. Esto es un ángulo recto y al dividirlo equitativamente por medio de una línea perpendicular longitudinal, estoy conformando dos ángulos de 45 grados. Entonces, esta línea imaginaria, ¿sí? Es la que me va a mí a medir o a indicarme qué tan relacionadas están las coordenadas. ¿Por qué? Porque desde el punto de origen o desde donde se originen los datos, al trazar una línea, eso es equivalente, digámoslo de alguna manera, como la media cuando nosotros vimos la distribución normal de datos, la distribución gaussiana. Ustedes vieron una línea en medio de un plano y sobre la línea había la famosa campana de Gauss. Y todos los datos, o la mayoría de los datos normales, estaban apegados a la línea central, a la media aritmética. Entonces, algo más o menos así. La mayoría de los datos, si llegan a corresponder, no necesariamente, van a estar pegados o cerca de la línea longitudinal, ¿no? Perpendicular que tenemos aquí. Ahora, cuanto más cerca o más lejos se encuentren estos datos, sobre todo cuanto más cerca estemos, vamos a medir lo que se conoce como correlación. Es decir, cuando hablamos de co, estamos hablando de dos, como por ejemplo la palabra cónyuge. En este caso son dos personas, ¿no? O cooperativa, significa varias personas que se unen. Cuando hablamos de relación y establecemos correlación, significa que hay dos elementos que están procurando buscar o definir si se relacionan o no. Eso se refiere a la correlación. Ya veremos más adelante el coeficiente de correlación lineal de un autor famoso. Y cuando tengamos que los datos no están tan cerca de esta línea, sino que más bien se encuentran alejados y andan como paseando por el cuadrante del plano cartesiano, lo que vamos a medir es la covarianza. ¿Se acuerdan de la varianza? La varianza es una medida de resumen que forma parte de las medidas de dispersión. Y la varianza lo que hacía era medir qué tan dispersos están los datos, ¿no? En relación con la media. Pues bueno, la covarianza va a medir qué tan dispersos están los datos de la línea perpendicular a la que he hecho referencia. Entonces, como vamos a ver, no necesariamente todos los datos van a centrarse aquí. Van a haber datos que se encuentran por acá, por acá, por acá, por acá. Por eso es que este gráfico también se le conoce como diagrama de dispersión, porque vamos a encontrar datos que se encuentran, como yo les decía hace un momento, paseando por otra parte y no tienen un determinado orden, ¿no? Entonces, cuando usted analiza los datos, puede comprender qué tan correlacionados están los datos
o qué tanta covarianza tienen los datos. ¿Sí? Ya. Entonces, dentro del estudio de las variables estadísticas bidimensionales, tengo dos formas de medir o de analizar estas variables, utilizando la covarianza y utilizando la correlación. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál era la fórmula o cómo se establecía la varianza? Alguien que me haga acuerdo. ¿Cómo se mide o cuál es la fórmula de la varianza? Que es lo mismo básicamente que estoy preguntando. Ya sabemos que la varianza mide la dispersión de los datos. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la varianza? ¿Quién se recuerda? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce? Más que todo, ¿quién recuerda? ¿Nadie se acuerda? No creo. O sea, a ver, era cada dato restado por la media elevado a la 2, eso sumado y dividido para el número de datos. Algo así, era una fórmula es una fórmula súper larga, pero algo así era. Acabas de hacerme un champú, pero básicamente es exactamente lo que tú me estás indicando. Vamos a volver a este término. Ahí está la presentación ahí, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Bien, acordémonos. La varianza es aquella que mide la variabilidad de los datos o qué tan dispersos están los datos. La varianza resultaba de la sumatoria de las diferencias de cada uno de los datos de la variable ordenada, ordenada ascendente de la variable, perdón, de la serie de datos, menos el valor del promedio. Es decir, cada dato le restábamos el valor del promedio. Como podíamos tener valores negativos, estos valores eran elevados al cuadrado. El primer valor, le restábamos el promedio, lo elevábamos al cuadrado y lo sumábamos al segundo valor. Y el segundo valor tenía la misma operación. Le restábamos el promedio y lo elevábamos al cuadrado. Es decir, si yo tenía 20 valores, tenía que hacer 20 operaciones. El valor de la variable, en este caso el valor numérico, menos el promedio de todos los datos elevado al cuadrado. Por eso se llama la sumatoria de las restas o la sumatoria de las diferencias. Eso estaba el numerador y eso iba sobre el tamaño de la muestra, la n, menos 1. Y toda esa fórmula inmensa, gigantesca, me daba un valor que finalmente se representaba como estar al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos para devolverle la característica original? Nada más y nada menos que sacarle la raíz cuadrada. Le sacábamos la raíz cuadrada y regresábamos nuevamente a las unidades originales. Vamos a ver la fórmula de la covarianza. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos a checar nuevamente el concepto de diagrama de dispersión o de nube de puntos. La representación gráfica de estas variables a las que acabo de hacer referencia es semejante a la representación de puntos en el plano, utilizando justamente ejes que definen la presencia de puntos o coordenadas, porque cada punto es la unión de dos referencias. Cada pareja de valores da lugar a una coordenada o a un punto en el plano. Y el conjunto de puntos que se obtiene se denomina diagrama de dispersión o nube de puntos si son bastantes datos. Entonces, aquí tengo el ejemplo anterior. Tengo la talla y tengo el peso. 10 personas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora con la talla y el peso? Voy a trabajar la fórmula de la varianza o graficarla. Miren, aquí está un plano cartesiano, pero es un plano cartesiano que solamente está expresando por el momento un cuadrante. Entonces aquí tengo el eje de las Y, el eje de las abscisas y tengo el eje de las X, el eje de las ordenadas. Y aquí tengo en el eje de las Y los
pesos en kilos, y aquí tengo las tallas referidas o definidas a partir de centímetros. Entonces podemos ir revisando. La primera coordenada, ¿cómo se forma? Talla 160, peso 55. Me voy a la talla y reviso 160 y el peso 55. Bueno, resulta que por lo menos aquí la coordenada me ha dado justamente en el punto de intersección. Aquí veo, ¿no? Ahora, la siguiente talla resulta que es 1,65, pero ya no se refiere al peso, digámoslo de alguna manera, equitativo. No, vamos a tener un valor menor, probablemente 58 si mi memoria no me falla. Perfecto. De ahí tengo 1,68, 58, 1,70, 61, etcétera, etcétera. Entonces, voy a colocar mis 10 datos y los datos van a salir así, ¿no? Aquí tengo otro dato, aquí tengo el tercero, el cuarto, el quinto. Fíjense que el quinto no establece ningún eje, sino que se encuentra libre, ¿no? Pero siempre en relación a la medida. El sexto y el séptimo resultan ser el mismo dato, ¿se acuerdan? 1,75 con dos diferentes pesos, 1,80 con dos diferentes pesos, e incluso tengo un valor que supera el 1,80, no mucho, ¿no? 1,82 si no me equivoco o algo así, y tengo un valor que no supera los 85 kilos. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Voy a trazar mi perpendicular teórica, que es una línea que debería pasar por esto, ¿no? Así, de esta manera. En cada una de las esquinas, ¿sí? Tomando este punto de referencia. Entonces, si nos damos cuenta, en esta línea recta o que estoy tratando de trazar, ¿no? Que es un poco difícil, nos vamos a dar cuenta de que algunos datos se alinean a esta circunstancia, pero otros datos se encuentran un poco por debajo, ¿no? Sin embargo, la tendencia total de los datos es a subir. Significa que cada vez que yo doy un dato, por ejemplo, de peso, la talla aumenta. Si yo tengo el siguiente dato con un peso aumentado, la talla aumenta. Si doy un dato con un valor mayor de peso, la talla aumenta. Y así sucesivamente. Aquí hay, claro, ciertas variaciones. He dado un peso diferente y la talla no aumenta, pero por lo menos se mantiene, no se reduce, y viceversa. Entonces, tengo la tendencia de los datos creciendo en este nivel, de manera ascendente, con una relación, diría yo, bastante cercana a la línea perpendicular. Entonces, este es mi diagrama de dispersión en el eje de las X, la talla, y en el eje de las Y, el peso. Muy bien. Entonces, si yo analizo la información ya fuera de lo que son cifras, solamente en el cuadro, me voy a dar cuenta de ciertas circunstancias. Por favor, que alguien me ayude leyendo. El concepto, diagrama de dispersión o nube de puntos. Que alguien lea. Cualquiera. Yo puedo leer. Diagramas de dispersión o nubes de puntos. Se puede ver en la primera figura que correspondía al diagrama de talla-peso que la serie de puntos presenta una tendencia ascendente. Se dice en este caso que existe entre las dos variables una dependencia directa. En caso en que la tendencia sea descendente, se diría que estaríamos ante una dependencia inversa. Naturalmente, Naturalmente, en caso en que no se pueda observar una tendencia clara, estaríamos ante una dependencia muy débil que no se puede observar mediante la nube de puntos. Entonces, retrocediendo, aquí nos damos cuenta de que todos los datos van como en subida, ¿no? ¿Verdad? Hay una tendencia hacia arriba. Y como los valores son cortos entre ellos y muy parecidos, a pesar, por ejemplo, aquí están ordenados en relación a la talla y el peso también es ascendente al mismo tiempo, no hay ninguna discordancia, nos damos cuenta que los datos tienen una bastante estrecha relación. Por eso se grafican de este modo. Ahora, no todas las variables de todos los estudios se grafican así bonito, ¿no? Por supuesto que no. Hay variables que están por acá,
Porque cuando yo hago el análisis por medio de un diagrama de dispersión, quiero saber qué tan relacionadas están. De pronto ustedes en el estudio piensan que las variables tienen relación, pero cuando las grafican se dan cuenta de que no tienen ni siquiera relación, para nada. Entonces, como son resultados parciales, luego usted hace una modificación en su investigación y su análisis puede buscar otra variable que sí tenga este tipo de relaciones. Ahora, no necesariamente todas las relaciones así, de forma ascendente, son positivas o son correctas. Pudiera darse el caso de que existiera una tendencia en que los puntos estuvieran en cambio de bajada, pero asimismo relacionados, o sea, estuvieran puntos así, aquí, 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 pero con una tendencia a la baja. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos del tipo de relación como esta, es una relación directa ascendente. Cuando hablamos de datos que los tengo aquí en un inicio, porque pueden medir un valor elevado, pero luego con el paso del tiempo y en relación con la otra variable, empiezan a descender, a pesar de que está descendiendo, es una variable también directa, pero de carácter descendente. Es lo que se refiere, ¿no? Una variable ascendente, dependencia directa. Una variable descendente, dependencia inversa, ¿no? Solamente está invirtiéndose el eje hacia donde se está yendo. Aquí tengo, por ejemplo, lo que acabo de indicarles. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estoy utilizando todo el plano cartesiano, ¿sí? Y aquí también estoy utilizando todo el plano cartesiano. El eje de las Y y el eje de las X, ¿no? Eje de las Y vertical, eje de las Y X horizontal. Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de estos datos tiene esta tendencia de crecimiento, desde acá hacia arriba, atravesando prácticamente todo el plano cartesiano. Y que el plano cartesiano, recordarán ustedes, forma cuadrantes, por supuesto, ¿no? Son los cuadrantes. Ahora, jóvenes, a propósito de el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, ¿no, verdad? Niños. Sí, doctor. Perfecto. Este cuadrante, ¿qué número es? El primero. El primero. ¿Y los otros cuadrantes cómo se numeran? ¿Este cuadrante cuál es? El segundo. Y el Segundo, doctor. Tercero y el Tercero. cuarto. ¿Cuál es este? Tercero. Tercero. Perfecto. Y el otro. ¿De aquí? Cuarto. Cuarto. Así es. Los cuadrantes se numeran en el sentido inverso a las agujas del reloj, antes de que alguien me salga con alguna barbaridad. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces recordemos, primer cuadrante, todo es positivo. Segundo cuadrante, sigue siendo positiva la altura, pero en cambio es negativo el ancho. El tercer cuadrante habla de negatividad tanto en el ancho como en la, digamos, en la altura. Y finalmente tengo el cuarto cuadrante que define igualmente, que define una relación positiva, ¿no? Y negativa hacia abajo. Entonces, cuando yo estoy revisando un diagrama de dispersión o estoy revisando la nube de puntos, por ejemplo, como es el caso previo, nos damos cuenta de que los datos están creciendo hacia arriba. Significa que cuando la X crece, o los valores son positivos, como los voy plasmando en el gráfico, y la Y también crece, ¿no? X para acá, Y para acá, significa que todos los valores están creciendo en este sentido. E incluso, si sobrepasan el punto de origen, pueden tener esta forma, ¿no? Es como si el plano cartesiano estuviera atravesado por una línea perpendicular a todo lo largo. Y obviamente esa es una relación directa ascendente. Y encontramos una gran cantidad de datos en qué cuadrantes, en el primero y en el tercer cuadrante. Eso no indica que no tengamos datos en el segundo y en el cuarto. Solo que si ustedes se ponen a contar, aquí apenas hay 2 datitos o 2 coordenadas y en el último cuadrante apenas hay una coordenadita. En cambio, en el primer cuadrante hay más datos y en el segundo, en el tercer cuadrante hay muchos más datos. Cuando yo hablo de una relación inversa, ¿no? Descendente, hablamos entonces de una dependencia inversa o descendente. Resulta que la mayor cantidad de los datos
van a estar concentrados en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. ¿Qué sucede o cuándo sucede eso? Cuando la X aumenta. Recordemos que la X igualmente aumenta y la Y, en este caso, decrece, que es el caso de acá, ¿no? Entonces tenemos una tendencia a la ascendente directa y una tendencia descendente inversa, ¿sí? Bien. Ahora vamos a revisar ya matemáticamente lo que es la covarianza y cómo se le interpreta. Hablábamos de la covarianza y resulta que la covarianza, desde el punto de vista de la formulación, se establece de este modo. Sean o se establezcan todos los valores de X y todos los valores de Y, pares de observaciones de las dos características, en este caso X y Y. Repito, sean todos los valores X y todos los valores Y, pares de observaciones que corresponden a las características X y Y, ¿sí? Y sean promedio de X y promedio de Y, sus respectivas medias, ¿sí? La covarianza entre las dos variables se define de la siguiente manera. Repito, sean todos los valores de X y todos los valores de Y pares de observaciones de dos características X y Y sean el promedio de X, es decir, la suma de todas las X, y el promedio de Y, sus respectivas medias, la covarianza entre las dos variables se define por la siguiente fórmula. Esta es la significancia o la notación científica de la covarianza. S, X, Y. ¿Se acuerdan que la varianza solamente era una S? Bueno, aquí es la S, pero de dos líneas de datos o de dos variables bidimensionales. Por eso se le llama de ese modo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿a qué se refiere esto? No se refiere más allá, sino a la sumatoria de todos los valores de X, perdón, a la sumatoria del producto de todos los valores de X multiplicados por Y sobre el número de elementos pares que estoy revisando, que en este caso serían 10, menos el producto de todos los promedios de X y en este caso del promedio de X y el promedio de Y. Repito, la covarianza, que se define como SXY, es igual a la sumatoria de los productos o de la multiplicación de todos los valores de X y todos los valores de Y sobre el tamaño de la muestra menos el producto o la multiplicación del promedio de X por el promedio de Y. Entonces, así como vimos la clase anterior, perdón un momentito, gracias, tengo un problemita con mi otra computadora. Vamos a revisar cómo se grafican los datos o cómo se hace. Entonces aquí tenemos, ¿no? Donde X1 y Y1 representan los pares de valores de la variable y el producto, en este caso, corresponde a la X y a la Y, o a la resta de X y Y de sus medias aritméticas de las variables y de E y Y, X y Y respectivamente. Bien, paso 1. Voy a calcular la sumatoria de todas las X y de todas las Y. Entonces, ¿qué hago? X1 lo multiplico por Y1, lo sumo a X2 que multiplico por Y2, lo sumo a la operación de X3 por Y3, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera, obtengo la sumatoria de las multiplicaciones de X por Y. En el paso 2, defino la N o defino la muestra. Es sencillo definir la muestra. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es la muestra. Mi muestra son 10 pacientes, ¿sí? O el número de pares que estoy revisando. ¿Y cómo calculo el promedio de Y? Sencillo. Todos los valores de X se suman y se dividen para 10. Todos los valores de Y se suman y se dividen para 10. Entonces tengo el promedio de X y el promedio de Y. Multiplico el promedio de X por el promedio de Y. Y aquí ya tendría yo las medias de ambas variables. Este valor grande le resto del valor de la multiplicación de del promedio de las X y de las Y obtengo el resultado.
Entonces, todavía la gente está mareada, ¿no? ¿Qué hacemos? Veamos cómo se da este ejemplo. Aquí está, muy claro. Calculemos la covarianza para el ejemplo de la variable peso-talla. Tengo la talla y tengo el peso. ¿Qué hago? La suma de todos los productos o las multiplicaciones de los valores de la X talla por los de los valores de Y peso. Entonces cojo 1,60 por 55 más 1,65 por 58 más 1,68 por 58 más 1,70 por 61 más y así sucesivamente. ¿Qué obtuve aquí? La sumatoria de los productos o las multiplicaciones de cada dato de X por cada dato de Y. Toda esta operación inmensa me da un valor grande, 114.987. Pregunto, ¿114.897 qué? Recuerden que he multiplicado talla por peso. ¿Cuál sería el apellido de ese número? 114.987 qué. Cuéntenme, ¿quién me responde? Es una pregunta que es sumamente lógica, no tenemos que usar matemáticas. ¿Qué pasa cuando yo multiplico talla por peso? ¿Qué obtengo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Cómo? No le escuché. Nada de masa corporal. A ver, cuando nosotros veíamos variable, veíamos una sola variable, veíamos respiraciones por minuto. Cosa que cuando yo obtenía mi resultado como respiraciones por minuto al cuadrado. Pero en cambio, aquí estoy multiplicando un valor de talla por un valor de peso. Y luego sumo todo eso. La cifra que usted obtiene es solamente una cifra, 114.987. No es peso por talla, ni todos los pesos, ni todas las tallas, absolutamente nada. Es una cifra común. No tiene apellido esa cifra. ¿Sí? A eso me quiero referir. Ahora, ya tengo calculado este valor, 114.987. Es más sencillo el paso número 2, ¿no? Que es calcular la muestra. La muestra ya sabemos que es 10, entonces ponemos aquí el numerador. Y si yo deseo, hago la operación. ¿Por qué? Porque tengo otro factor en la ecuación. Tengo que restar la multiplicación o el producto del promedio de X y el promedio de Y. Y como ya les hemos dicho, pues no. El promedio de X es la suma de todos los valores, sumo todo y lo divido para 10, y el peso, que es el Y, sumo todo y lo divido para 10. Resulta que el promedio de la talla es 172.6 y el promedio del peso es igual a 66.3 kilos. Y multiplico el promedio de la talla por el promedio del peso, 172.6 por 66.3. Me da asimismo un total grandecito, 11.443.38. Otro número huérfano. Entonces, de acuerdo a la fórmula, ahora sí yo resuelvo. La primera ecuación, 114.987 dividido para 10, y ese resultado lo resto de 11.443.38. Y toda esta superoperación me da un valor de 55.32. El valor que obtuve obviamente es un valor positivo para la covarianza. Y si es un valor positivo mayor de 0, se entiende que hay una dependencia directa, hay una relación muy buena y como ya yo revisé los datos, al graficar me doy cuenta que no existiría una nube de puntos,
sino que existe una relación más lineal, más directa entre todos los datos. ¿Sí? Es la idea. Sí, señor. Preguntas. Hasta aquí. Preguntas. Preguntas, niños. No, doctor. Ninguna pregunta. Perfecto. Son en mi cronómetro las 8:20. Vamos a descansar 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, niños. Y en 10 minutos nos volvemos otra vez a juntar para poder continuar con la clase o revisar alguna otra situación más. 10 minutos, jóvenes. 8:20, 8:30 nos volvemos a unir, ¿no? Estoy admitiendo a 2 compañeros que recién parece que han accedido a la clase. 10 minutos y tomo lista.
Hola de nuevo, jóvenes. Atención a la lista. Álvarez, Presente, doctor. Aponte, Presente, doctor. Achón, Presente, doctor. Briones, Cajo, Presente, doctor. Calle, Presente, doctor. Cartuche, Presente, doctor. Casanova, Castro Quijije, Presente. Coral Guim, Presente, doctor. Correa Figueroa, Presente. Cruz Román, Presente. Echeverría Barrigas, González Calil, Presente. Herrera Milanés, Presente. Apo, Presente. Ige Brazales, Presente, doctor. Marcillo Morán, Presente, doctor. Mendoza Montero, Presente, doctor. Monje Paladines, Moreno Zúñiga, Presente. Muñoz Alvarado, Presente, doctor. Nasput Peña, Presente. Ponce Cedeño, Presente, doctor. Yarvide Marret, Presente, doctor. Padilla Navarrete, Presente, doctor. Tillamo Murillo, Presente, doctor. Tiloso Ponce, Presente, doctor. Pizarro Villavicencio, Porras Espinosa, Presente, doctor. Quintero Ibarra, Presente, doctor. Ronquillo Lara, Presente, doctor. Soria Nauya, Presente, doctor. Toledo Maullín, Presente, doctor. Suárez Moreira, Presente, doctor. Useche Bernal, Presente, doctor. Pera Macías, Presente, doctor. Villacrés Velasco, Presente, doctor. Yepes Anzoátegui, Presente, doctor. Zavala Vaca. Presente, doctor. Bien. Monje Paladines, Pizarro Villavicencio. Bueno. Muy bien, ya pasamos lista y vamos a revisar Doctor. algo más. Doctor, Fernando Monge. ¿Quién? Fernando Monge, disculpe. Espéreme 2 segundos. Sí, Señor Monje, ya señor Monje, listo. sí, mil disculpas, doctor. Estás volumen bajo. Bien, les decía que vamos a revisar algo más de las variables, aumentándole otro concepto u otro término que es la regresión lineal, ¿no? La regresión y la progresión, que es el cálculo hacia el pasado o hacia el futuro de los datos, dependiendo de cómo estos se presenten, ¿no? Entonces, igual seguimos grabando y ahora les voy a colocar otra... Doctor, buenas digamos, noches, disculpe Pizarro. Es que se me anda yendo el internet y por eso no pude responder a la lista, pero sí estaba conectada. O sea, Bueno. es que se está conectando y desconectando. Disculpe por... Procure que no se le vaya, agárrelo, amárrelo, vea de qué manera permanece en clase. Sobre Sí, todo, doctor, gracias. tarde en la lección. Listo, ya está pasada. Esperemos que nadie más, yo creo que a nadie, porque los otros dos jóvenes creo que están retirados, así que ahora sí avanzamos. Entonces les decía, vamos a revisar la otra exposición que tiene que ver con, ahí está la presentación, ¿verdad? Bien. La clase, o no sé mucho, terminamos de ver lo que son variables bidimensionales. Ahora vamos a revisar la relación entre las variables bidimensionales y un concepto que se denominó regresión y que todavía se utiliza, ¿no? Bien. He dejado el espacio vacío para hacer un poco de historia. Este joven que está aquí, que ustedes lo ven sentadito ahí, es el señor Francis Galton. El señor Galton es inglés
¿no? Perdón, fue inglés, ya falleció. Era primo de Darwin. ¿Quién recuerda qué hizo Darwin y quién es Darwin, por favor? Darwin, no es difícil. ¿Quién es Darwin? ¿No fue el que creó la teoría de la evolución de las especies? Exactamente, otro inglés, Darwin, ¿no? Charles Darwin, que es el creador, como usted bien indica, de la teoría de la evolución de las especies. ¿Dónde hizo esa teoría? ¿Dónde la pensó, por lo menos? Aquí en las Islas Galápagos la comprobó. Perfecto. Era de estos jóvenes, junto con Galton, Darwin y algunos otros que vamos a nombrar más adelante, personas de posición económica acomodada. Entonces estas personas terminaban el colegio, iban a la universidad y a intermedio de la universidad se tomaban unos años sabáticos, ¿no? La gente que tenía dinero se ponía a recorrer el mundo y Darwin era uno de ellos, ¿no? Tenía dinero, pero no por eso desperdiciaba el tiempo. Entonces empezó a viajar hasta que llegó justamente a las Galápagos y le llamó la atención una cuestión en específico. Por cierto, cuando Darwin visitó las Galápagos era relativamente joven, estamos hablando de 30, 35, 40 años, pero la teoría de las especies no la escribió inmediatamente en Galápagos, la forjó en su mente ahí y luego en sus memorias la revisó, si mal no recuerdo, cuando tenía unos 50 y tantos, casi 60 años, escribió el Tratado de la Teoría de la Evolución de las Especies. ¿Cómo se le ocurrió eso? Bueno, él en una de las Islas Galápagos se dio cuenta de que habían unos pajaritos que eran bastante amigables, ¿no? Ahora no creo que sean tanto, pero antes sí, los llamados pinzones. Incluso los pinzones como tal se llaman pinzones de Darwin, porque fue el primer pajarito, la primera especie que le llamó la atención. Luego vio las iguanas, luego las tortugas, pero le llamó la atención una cuestión interesante. Resulta que todos los pinzones, formando parte de la misma familia, durante cientos y miles de años que vivieron antes de que llegara el hombre, todos estos animalitos especializaron, es decir, variaron el pico, ¿no? Que es una estructura obvia que le sirve a los animalitos para comer y para poder cazar su alimento. Lo variaron, es decir, un pico de un determinado pinzón tenía una forma, como una forma de alicate. ¿Por qué? Y era muy duro. ¿Por qué? Porque vivía en una isla donde específicamente había mucho cactus. Y obviamente el cactus es una espina, ¿no? Vegetal, pero muy dura. Y la carne del cactus era lo que el pajarito buscaba, pero no podía acercarse porque era demasiado espinado. Entonces, con el paso del tiempo, el pico del pinzón se especializó para cortarlo, como si fuera un alicate. Entonces, liberaba de espinas o de púas el cactus y se comía. Otro, en cambio, desarrolló un pico relativamente más largo para cazar un cierto tipo de alimentos. Otro pinzón, en cambio, utilizaba el pico junto con un pedacito de rama para meterlo en un agujero, en un hormiguero, para molestar a las hormigas, para que las hormigas salieran y él se las comía. Es decir, siendo la misma ave, tenía diferentes picos. Entonces le llamó la atención, porque si es la misma ave, tiene distintos picos, y se dio cuenta de que había un proceso de adaptación en relación a las aves para buscar alimento en diferentes medios. Él, por ejemplo, también se dio cuenta en las Galápagos que existían dos iguanas que parecían diferentes, pero luego al hacer la disección y el análisis anatómico se dio cuenta que eran exactamente idénticas. La única diferencia es que una iguana se había acostumbrado a vivir en el mar, ¿no? A cazar en el mar, obviamente no a dormir abajo, sino a dormir sobre las rocas, siempre húmedas, y otra especie de iguanas permanecía apegado a los árboles y la vegetación. Entonces hizo la diferencia de iguanas terrestres e iguanas marinas. También se dio cuenta de que habían diferentes tipos de tortuga. Y en una misma especie de tortuga, aparentemente algunas tortugas habían desarrollado un cuello más largo. ¿Y por qué era eso? Porque se estaba acabando el alimento en la parte más baja, donde podían llegar la mayoría de las tortugas, así que de a poco el animal se fue estirando, esto pasó con cientos y miles de años, eso dice la teoría, ¿no? Y que desarrolló un cuello más largo. Y obviamente las tortugas que no se adaptaron murieron. Entonces, estábamos hablando justamente de la teoría de la evolución de las especies, que define que todo evento tiende a evolucionar, incluidos los seres humanos.
Entonces este señor, Francis Galton, primo de Darwin, igual que Darwin, era un estadístico, ¿no? Un aventurero, y él fundó con otros investigadores prácticamente las bases fundamentales de la estadística moderna, pero lo hizo con un motivo: explicar las teorías de Darwin, porque Darwin presentaba las teorías y todo el mundo le decía que era loco. Él incluso se aventuró a decir que el hombre era una evolución del simio, del antropoide. Entonces imagínense, es como ahora un meme, ¿no? Eso se volvió viral, recogiendo los términos actuales, ¿no? Creo que lo excomulgaron varias veces de la iglesia protestante o católica por decir que nosotros, los humanos, descendíamos del mono, etcétera, ¿no? Porque finalmente, bueno, sigue siendo una teoría de la evolución, ¿no? No se entiende por qué, por ejemplo, si han pasado tantos años, ningún mono ha evolucionado a ser humano, sino que ha permanecido estancado, etcétera, ¿no? La idea principal es que todos estos datos fueron recogidos desde el punto de vista numérico y Galton, utilizando la matemática y la bioestadística o la estadística, trató de utilizar esta ciencia para poder explicar las teorías de Darwin. Y lo hizo relativamente, ¿no? Y fue el primero en introducir el término denominado regresión, ¿no? En su libro, que fue publicado en 1889, el Natural Inheritance, que significa o que se refiere a la ley de la regresión universal. ¿A qué se refiere eso? Bien. Interesante. Cada característica, cada cualidad o cada peculiaridad en un hombre, ¿no? En un humano, se comparte con sus descendientes, es decir, con los hijos. La mayoría de nosotros hereda de nuestros padres, en este caso, alguna característica. La talla, el tamaño de las orejas, el rostro, se parece un hijo a un padre, la nariz, el color de ojos, cabello, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta característica que comparte con los descendientes o con los hijos es una característica que no se va aumentando, sino que en algún momento se llega a establecer como parte de la media o del promedio en un grado inferior. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los elementos, a pesar de que pueden ser sumatorios o pueden ser restatorios, siempre van a regresar a la media. Bueno, esta idea de pronto se les puede antojar un poco difícil de comprender, pero la vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que hizo Galton? Él describía o procuraba describir los rasgos físicos de los descendientes, en este caso, hijos, nietos, de una determinada variable, medible, a partir de los datos de los padres o de los abuelos. Es decir, medía los rasgos físicos, el peso o la talla, y trataba de explicar por qué razón esa talla o ese peso eran heredados por los hijos. Y como todo tiene un ribete numérico, podía calcular la media o el tamaño medio o la talla media de una generación y trataba de calcular por qué la siguiente generación, por ejemplo, era más alta, pero luego al siguiente salto de generación nuevamente regresaba al valor promedio. ¿Sí? Justamente Galton y Darwin tenían un amigo que también de pronto lo conocen, por lo menos de apellido, es el señor Pearson, otro inglés. Este amigo de Galton, Pearson, se le ocurrió, en base a la teoría de Galton, realizar un estudio ya en continente, en Inglaterra, con más de 1000 registros de grupos familiares. Bueno, en ese tiempo y en cualquier tiempo en una sociedad organizada, esto es relativamente sencillo, ¿no? Yo les había comentado en algún momento que los primeros registros civiles no estaban específicamente como registros civiles, sino que eran las iglesias o los hospitales, donde podía yo verificar la fecha de nacimiento, el nombre del paciente, y en los hospitales o en el cementerio o en algún otro registro, yo definía o podía extractar los valores de una determinada variable, como en este caso la talla. ¿Sí? Entonces Pearson calculó, por ejemplo, o encontró la relación de que la altura del hijo, por ejemplo, un hijo medía 85 centímetros a una determinada edad, a eso se le debería sumar más 0.05 centímetros de la altura del papá, ¿no? Que es el que se supone daba la estatura, la talla a su hijo. En conclusión, los padres muy altos tienen la tendencia a tener hijos que heredan parte de esa altura. Entonces ustedes habrán visto, ¿no?, una pareja de jóvenes relativamente altos,
en referencia a la talla, van a procrear en su momento jóvenes altos, ¿sí? Y esos jóvenes altos generalmente superan la estatura de su papá. Pero si estos jóvenes superan la estatura de su papá y este joven se casa con una joven relativamente alta, igual que él, se esperaría que la siguiente generación tuviera un hijo más alto. Si así fuera la tendencia logarítmica, tendríamos gigantes, pues, ¿no? Porque los hijos que se casan con hijas altas darían a su vez hijos más altos cada vez, ¿no? Algo similar sería con los niños o con las parejas bajas, ¿no? Un varón que tiene un valor menos del promedio de la estatura común se uniría obviamente con una mujer pequeña porque no le queda otra, ¿no? Que es bastante difícil ese tipo de parejas disparejas. Casi siempre buscamos una estética, ¿no? Entonces, estas personas que tienen baja estatura a su vez van a tener un hijo con baja estatura. Y ese hijo va a casarse con alguien de baja estatura y vamos a, digamos, de alguna manera a perennizar esa característica. Pues no es así, aunque hay sus excepciones. Entonces, lo que trata de indicar es que la mayoría de los padres muy altos tienen tendencia a heredar hijos o a darle a los hijos una parte de esa altura, aunque esta tendencia se acerca o generalmente regresa nuevamente a la media. Es decir, la primera generación tiene padres altos, la segunda generación tiene hijos más altos que los padres, a la tercera generación ya tenemos un fenómeno de regresión, regresamos nuevamente al valor medio. Ahora, claro que hay poblaciones que mantienen un determinado nivel y que se diferencian bastante justamente por el asunto de la talla. Hay un par de tribus en el África que son características por eso. Por ejemplo, si mal no recuerdo, no sé si es en Sudáfrica, porque las tribus son muy comunes, muy cercanas, donde existe la población de individuos africanos más pequeña del mundo. ¿Cuáles son? Esto es trivia, es conocimiento general, ¿ah? ¿Cómo se le llama a la etnia de africanos que tienen, o que generalmente la mayor parte de su población tiene individuos que están muy por debajo del valor promedio de cualquier otra etnia africana? Niños, Los pigmeos. Los pigmeos. los pigmeos, exactamente. ¿Por qué los pigmeos mantienen esa altura? Ah, de paso les contrapongo el otro récord. Cercanos a los pigmeos, probablemente en el mismo territorio, cercanos, tenemos otra raza de individuos, asimismo afros, africanos, ¿no? En cambio superan por bastante la estatura media de los hombres más altos del mundo. ¿Cómo se llama esa tribu? Los pigmeos está facilito. ¿Cómo se llaman las tribus altas, en cambio? Ajá, están googleando, ya encontraron la respuesta. ¿Quién sabe? Los Tutsi, Watusi. Watusi, perfecto. Los Watusi, así se le llama. Incluso hay un baile en Estados Unidos de los años 60, 70 que se le llamaba Watusi. Copiaba un poco la coreografía de estos pueblos. Resulta que las dos tribus tienen una suerte de acuerdo de carácter socio-religioso. Dentro de las tribus nadie se casa por fuera, es decir, los pigmeos se relacionan solo con pigmeos y los watusis solo se relacionan con watusis. De esa manera se mantienen valores promedio
de estatura elevada en los Watusis. Estamos hablando que uno de los patuchos Watusis mide 2 metros, imagínense, un patucho. Y estamos hablando que el hombre más alto de los pigmeos, el gigante de los pigmeos, andará por unos 60. ¿Qué les parece? El más grande, por supuesto, ¿no? Porque si hay individuos dentro de toda etnia que son más altos, ¿no?, que los otros, o más pequeños que los otros. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cierto atisbo de relación o de razón que le da Galton en relación a los pesos y las tallas, porque este es un medio experimental que no ha sido tocado por otras etnias, es decir, se casan entre ellos, no entre familias, sino entre ellos, y mantienen una determinada talla pequeña y una determinada talla alta. Las variabilidades de tallas a nivel mundial se refieren justamente al entrecruzamiento de razas o de individuos, y por lo tanto tenemos igualmente individuos muy altos e individuos muy bajos, ¿sí? Ya. Entonces, gracias a este tipo de cálculos, a este tipo de revisión histórica de datos, nosotros ahora ya le encontramos sentido al concepto de la regresión, ¿no?, o de la progresión, que es la predicción de una medida basándonos en el conocimiento de otra. Y más aún si está relacionada con la línea del futuro. En este caso yo puedo predecir o puedo emitir un criterio, una hipótesis de lo que va a pasar más adelante si yo analizo los datos del presente y los datos del pasado. Entonces, esa es la relación de una variable bidimensional. En este caso yo tengo un evento en el eje de las Y y tengo otro evento, el mismo evento que lo mido en tiempo en el eje de las X. Y voy graficando cómo se va dando el evento. Entonces puedo trazar una línea de tendencia que va hasta el futuro. Y yo digo, si los datos o si la tendencia no cambia, voy a tener X datos en determinada fecha. Y estamos hablando justamente de valores predictivos, o lo que se conoce como regresión lineal. Bien, entonces es lo que justamente yo realizo o puedo realizar, por ejemplo, analizándolo de manera un poco más detallada, los datos que hemos visto. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico, o una tabla, perdón, donde en 2 columnas he anotado valores similares a los que tenía antes. Ahora, sin embargo, los he colocado de manera dispersa. ¿Por qué? Porque finalmente en la tabla, en el gráfico, perdón, relacionado con el plano cartesiano o en el cuadrante, los datos se van a ir ubicando automáticamente dependiendo de la dimensión o del tamaño que tengan, ¿no?, del número. Entonces tengo individuos, por ejemplo, un individuo que tiene o mide 1,62 y que al mismo tiempo pesa 61 kilos. El siguiente individuo mide 1,54, 1,80, 1,58, 1,71, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, no existe un orden de presentación de ninguna de las variables. Y cada fila, en este caso, corresponde a un sujeto. Y cada columna representa los valores de las variables que estoy interesado en medir. Y los individuos, por lo menos en este ejemplo, no tienen ningún orden en particular. Se han ido presentando de esa manera y los he ido registrando. Entonces, estas observaciones yo también las puedo plasmar en un diagrama de dispersión. En inglés se le denomina scatter plot, así se le llama, diagrama de dispersión o nube de puntos o gráfico XY. Entonces, cada uno de estos individuos conformado por la altura y el peso van a darme un valor de punto o valor coordenada, ¿no?, que son los valores de las variables. Y entonces aquí yo voy a intentar reconocer si hay asimismo una relación entre las variables, qué tipo de relación hay, y si yo puedo predecir el valor de una de estas en función de la otra. Puede ser que solamente tenga un dato, pero en vista de la relación que existe puedo predecir dónde se va a presentar el otro dato o dónde va a compaginar para formar una nueva coordenada. Entonces, voy a graficar o voy a mostrarles un gráfico de alturas y de pesos, ya no de 10 individuos, sino de 30 individuos, ¿ah?, en un diagrama de dispersión, algo así. Y aquí tengo nuevamente el eje de las Y con el peso y el eje de las X con la talla. El peso medido en kilos, la talla medida en centímetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una serie de datos y también hay una serie de relación de carácter ascendente. Si yo trazo una línea desde el origen hacia el otro punto, voy a tener justamente una relación ascendente directa, ¿no? Si yo quiero ser más puntilloso, por ejemplo, puedo empezar a medir cada uno de estos puntos para saber cómo se ha conformado la coordenada.
en este caso, este individuo, por ejemplo, el que tengo aquí, mide 76, o pesa, perdón, 76 kilos, al tiempo que mide 1,87 m. Voy a tomar otro individuo al azar, y va a ser este, por ejemplo, quizás el tercer o cuarto valor. Pero resulta que este individuo mide 1,61 y pesa 50 kilos, ¿sí? Y obviamente yo podría trazar líneas en este sentido para ir recuperando o ir verificando cada uno de los valores de las coordenadas, ¿no? Entonces, tengo los individuos Y y X, ¿no? Este sería el individuo Y2X2, por ejemplo. Este sería el individuo Y25 o X25, si es el caso, ¿no? Ya. Entonces, ya que tengo la estatura de los individuos representados en el mismo diagrama, yo pues puedo inferir, ¿no? Trazo una línea perpendicular, me deja un ángulo de 45 grados de lado y lado, y digo, parece que el peso aumenta con la altura. Ahora, ¿qué tan cierto es lo que yo estoy indicando? ¿No? Tendría que medir más detalladamente y colocar un parámetro, es decir, colocar un intervalo entre los pesos y las tallas para saber si los intervalos que vienen más adelante me van a dar el mismo número de individuos que tengan el mismo peso o talla, aunque sea de manera aproximada, ¿no? Entonces, algo como esto, trazo una línea y verifico, por ejemplo, ¿no? Valores relacionados, en este caso, con el peso, 60 kilos y 70 kilos. Y busco los correspondientes, 60 kilos y mido cuánto alcanza este individuo. Y en 70 kilos igualmente mido para definir cuánto alcanza el siguiente individuo. Y me doy cuenta que existe más o menos una diferencia o una relación de 10 kilos por cada 10 centímetros de estatura. Entonces yo puedo emitir una hipótesis, por lo que acabo de ver. Aparentemente, el peso de una persona, o cada vez que yo aumento el peso en 10 kilos, este peso aumentará en relación a 10 centímetros de altura que tenga o que gane el individuo. Es decir, el peso aumenta en una unidad por cada unidad de altura. Ahora, ¿cómo yo verifico esto? Tengo que incluso referirme a la trigonometría y graficar un área que me permita englobar o encerrar todos los datos de las coordenadas que parecieran corresponder a esa hipótesis. Es decir, esto, por ejemplo, ¿no? Trazo una línea al momento de los 10 kilos y una línea correspondiente o paralela a los 10 centímetros. Y me doy cuenta que en esta área ingresan 4 coordenadas, que es lo mismo que 4 individuos, ¿no? Entonces estos 4 individuos cumplen con este postulado. Por cada 10 centímetros de estatura, la persona pesa 10 kilos más. ¿Qué hago yo entonces? Voy a colocar esta misma figura, esta misma área, en el futuro, o en este caso, en la forma ascendente, para saber si voy a englobar el mismo número o un número similar de individuos que tengan las dos características que me relacionan el peso y los kilogramos. Y lanzo un nuevo y otro nuevo triángulo como área. Me doy cuenta de que a pesar de que las variables están muy relacionadas, mi teoría no tiene sentido o no tiene sustento. Porque en la primera área yo he capturado 4 individuos a través de las coordenadas. En la segunda área apenas tengo un individuo que forma parte de esa teoría. Y en la tercera, en la parte más alta, ¿no? Alcanzando los máximos valores de peso y talla, resulta que ningún individuo coincide. Incluso se encuentran por fuera de los cálculos, ¿sí? Entonces, solamente es una apariencia. Sin embargo, la relación ascendente es bastante evidente, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver algunos ejemplos. Si nos damos cuenta, aquí tengo, por ejemplo, los mismos elementos, ¿no? Tengo el eje de las Y, el eje de las X, el eje de las Y, el eje de las X, obviamente en diferentes escalas. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, que los datos están sumamente dispersos aquí, ¿no? Los datos andan por un lado, por otro lado, etc. Aquí veo, en cambio, como en el gráfico anterior, que tengo una relación ascendente, directa. Y en cambio, asimismo al ojímetro, me doy cuenta de que estos datos parecieran estar yendo hacia abajo en una tendencia. Entonces, en estos datos que se encuentran así totalmente abiertos,
yo hablo de incorrelación. ¿Por qué? Porque parece ser que estos datos no se están agrupando relacionando el eje de las Y con el eje de las X. Aquí parece haber una relación directa y aquí parece una cierta relación inversa, ¿no? ¿Cómo verifico este dato? Este cuadrante lo vuelvo un plano cartesiano haciendo esto, ¿sí? Y me doy cuenta, en este caso, que está verificado mi dato. Es incorrelación. ¿Por qué? Porque resulta que en los cuadrantes existe un número bastante parecido de cada una de las variables, ¿no? Excepto en esta, aquí tengo números bastante pares o parecidos con este cuadrante, en menor proporción con este cuadrante y definitivamente acá una proporción mucho menor, pero los datos están dispersos en los 4 cuadrantes. No hay relación, por eso se denomina un gráfico incorrelado o con incorrelación. Vamos a ver más adelante cómo medimos esto numéricamente, ¿sí? Y ahí podemos ya definir matemáticamente que aquí no hay una relación porque me va a dar un determinado valor. Entonces, ¿cómo defino una incorrelación? Para valores por encima, para valores de X por encima de la media, hay valores de Y por encima y por debajo en proporciones similares. Es decir, hay valores y coordenadas que se presentan en los 4 cuadrantes del plano cartesiano, de manera casi simétrica. Entonces, hay una incorrelación. Ahora, yo hago el mismo trazo en la relación directa y luego en la relación inversa. Y si nos damos cuenta, regresamos nuevamente a la teoría. Resulta que en la relación directa yo tengo datos que se están expresando en el primero y en el tercer cuadrante. Si ustedes se dan cuenta, el primer cuadrante tiene la mayoría de los datos, el tercer cuadrante tiene los otros datos y apenas hay un atisbo por aquí de un datito que está cerca del origen y 2 datos más que se encuentran en el cuadrante número 2. Entonces aquí yo defino que realmente hay una relación directa ascendente. Para los valores mayores de X de la media, le corresponden valores mayores de Y también. O para los valores menores de X de la media, le corresponden valores menores de la Y también. Entonces, los datos se acumulan. Ahora, si vuelvo a trazar el mismo cuadrado o el mismo plano aquí, ¿qué voy a encontrar? Una relación de carácter inverso. ¿A qué me refiero yo con esto? Que en cambio los datos se van a concentrar mayormente en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. Claro, también hay algunos datos en el cuadrante 1 y algunos datos en el cuadrante 3. Pero vamos a ver que para los valores de X mayores, a la media le corresponden valores menores de Y. Entonces estamos hablando de una relación inversa o decreciente. Preguntas. Preguntas. Pregunten ahora que tienen tiempo. No, doctor. Ya, y nadie me avisó que ya estamos sobre el tiempo. Por favor, ingresen a la plataforma e inicien con la lección escrita. Ah, no, miento, es a las 9:30. Uf, me llevé un susto. Bien, no vamos a avanzar más. Prefiero que utilicen esta media hora en repasar algunos conceptos antes de la lección escrita. Y la siguiente clase vamos a continuar con esto, ¿no? En la siguiente clase vamos a leer o vamos a reconocer o vamos a tratar de comprender el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Este es amigo de Dalton y amigo de Darwin, ¿no? Y el coeficiente de correlación de Pearson nos va a explicar muchas cosas, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Entonces, vamos a llegar hasta aquí, por lo menos en la explicación, ¿sí? Y por favor, les sugeriría, si mantienen o se mantienen conectados o en su defecto se desconectan y vuelven a ingresar nuevamente a la plataforma para trabajar la lección escrita, ¿sí? La lección escrita dura media hora, son 10 preguntas y tienen 2 intentos, es decir, pueden equivocarse una vez, pero ya no 2 veces. Máximo tienen 2 intentos para contestar cada una de las preguntas. Ajá. Y pues con ustedes nos estaríamos viendo la siguiente clase, que obviamente es el siguiente martes, ¿no? Para continuar con lo que se refiere a la regresión lineal y al coeficiente de correlación de Pearson y alguna otra materia más.
¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctor. No. Listo, No, doctor, joven. ninguna. Muy bien, entonces por favor repasemos un poco la materia para que no los vaya a coger sorprendidas las preguntas y nos estaríamos viendo a la siguiente clase. Pasen bien, jóvenes. Ok, doctor, pase buena noche. Gracias. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Ya, doctor. hasta luego.